Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, en el que en el día de hoy hablaremos de la combinación de Aston Martin y Fernando Alonso, que en estos últimos meses se han venido un poco abajo, igual que pasó la temporada pasada que empezaron con podios y poco a poco fueron descendiendo en el orden jerárquico de los equipos, y que ya muchos están empezando a dudar de si Aston Martin tiene lo necesario para llevar a Alonso a alcanzar los objetivos que él quiere, que es luchar por victorias y obviamente intentar ganar un tercer campeonato del mundo. Pero también hay una parte de la afición y del paddock que está empezando a dudar de Fernando Alonso y que creen que a sus 43 años ya está empezando a pagar el precio de la edad que tarde o temprano llega a todo el mundo. Pero dudar de Alonso no es nada nuevo. Ya cuando llegó a la Fórmula 1 en 2021, después de haberse medio retirado con McLaren, volvió con 40 años, con Alpine, un equipo que tampoco tenía grandes objetivos y mucha gente dudó de él. Querían que le dieran oportunidades a pilotos jóvenes en vez de a Fernando Alonso, y demostró que la gente se estaba equivocando, que seguía manteniendo las manos que tenía y el talento que tenía años atrás. De hecho, en ese 2021 consiguió un podio en Qatar que nadie esperaba y fue clave en la victoria de Esteban Ocon en Hungría 2021 con Alpine. En aquella... todos recordamos aquella defensa que hizo con Hamilton, que eso te lo firma ahora mismo quien quieras. Por muy joven o por muy veterano que sea, lo que hizo Alonso ese día fue demostrar que seguía estando al nivel de la Fórmula 1. Con el paso a Aston Martin en 2023, un equipo que estaba en la parte trasera de la parrilla, muchos también dijeron que era un paso en falso, que tampoco iba a funcionar. Y es verdad que de momento no ha funcionado, pero si recordamos el inicio de 2023, en el que Aston Martin consiguió un buen coche sorprendentemente para todos, Alonso rindió muy bien, incluso por encima de las expectativas se podría decir. Ese año consiguió 8 podios. Y si bien es cierto que el coche iba bien y que estaba para ello, aunque Lance Stroll normalmente estaba lejos, hay que recordar sobre todo los podios de Holanda y de Brasil, porque ahí el coche ya empezaba a mermar, no estaba en los niveles que tenía que estar, y él aún así consiguió podios, sobre todo el de Brasil luchando con Pérez. Ese fue un carrerón absoluto de Fernando Alonso, ahí demostró que el talento sigue innato y que si tiene un coche con el que puede competir por victorias o podios, pues que seguramente va a estar ahí. Pero las mayores dudas han llegado este año, en 2024, con ya 43 años y teniendo en cuenta que el año que viene, 2025, tendrá 44 y que en 2026, que cuando cambia el reglamento tanto de técnico como de motores, que es donde están puestas las grandes esperanzas de Aston Martin, ya tendrá 45 años, que es una edad pues a tener bastante en cuenta, sobre todo para un piloto de Fórmula 1 que tiene altas exigencias físicas, mentales, psíquicas y de todo tipo. Estas dudas han llegado sobre todo en este final de temporada en el que Aston Martin se ha venido muy abajo y le costaba mucho incluso a veces llegar a la Q2 o en Q3 era prácticamente una quimera. Ni Fernando Alonso, que de normal nos acostumbra a hacer cosas que están por encima de su coche, conseguía meter ese coche en posiciones irreales entre comillas. Pero cabe recordar que lleva 68 puntos esta temporada y es prácticamente 3/4 partes de los puntos que lleva Aston Martin, que son 92. Vale que Stroll no sea como la mejor comparación posible, porque todos sabemos que es un piloto que está ahí porque el dueño de la escudería, Lawrence Stroll, es su padre, le paga el capricho y de alguna forma pues va a seguir ahí hasta que Lawrence quiera, pero tampoco es tan malo. Entonces los datos ahí están. Fernando Alonso tendrá 43 años y lo que la gente quiera, pero sigue rindiendo como nos tiene acostumbrados siempre. Y al principio de temporada, Alonso consiguió 6 puntos en las primeras 6 carreras en las que el coche iba meridianamente bien. Luego, en el tramo intermedio de la temporada en el que ya empezaron a caer, también consiguió un 6º puesto en Canadá y un 6º puesto en Bakú, en el que volvió a decir, que aquí estoy yo, vale que el coche no va muy bien, pero aquí estoy yo, no se puede dudar de él. Y luego es cierto que llegaron las 4 carreras sin puntuar antes de esta última de Qatar, en la que mucha gente ya empezó a decir que Alonso, que no lo veían fino y que estaban empezando a temer el declive del asturiano. Pero después de esas 4 carreras, en las que además hay que recordar que en Brasil llegó a la Q3 en una lluviosa clasificación en la que sus dotes volvieron a salir a flote, en cuanto a las condiciones se pusieron un poco complicadas, fue el que más destacaba. En Q2 creo que fue segundo, y en Q3 cuando tuvo el accidente venían vueltas, si no para la pole, para estar segundo o tercero en la parrilla. Es decir, si no llega a tener ese aquaplaning con ese coche que tampoco es muy controlable, porque lo han reconocido desde el equipo, ¿quién llega a saber qué resultado habría podido conseguir en Brasil, que además luego en carrera llovió? Entonces queda un poco en el aire, pero ahí ya demostró otra vez, hace unas pocas semanas, que tenía el nivel necesario para estar en la Fórmula 1 y para luchar por grandes objetivos. Y en Qatar, como he mencionado recientemente, en la última carrera, a la mínima que el Aston Martin dio un paso adelante,
un poco más competitivo. Alonso se metió en Q3, fue el coche más competitivo de quitando los 4 equipos que están a un mundo de los demás, porque clasificó séptimo, de hecho, por delante de Checo Pérez. O sea, consiguió superar a uno de los 8 pilotos que supuestamente deberían estar en otra liga. Y luego en carrera también lo hizo muy bien. Tuvo algún problema de potencia en las reanudaciones, porque es una cosa que el Aston Martin se ve que lleva padeciendo varios años, que cuando quita el modo del coche de seguridad, el coche se sigue pensando que está en modo de coche de seguridad y no entrega toda la potencia o la entrega toda de golpe y hace que sufran los pilotos. Pero aún así consiguió ser séptimo, rescató muy buenos puntos y volvió a demostrar que en cuanto a la mínima que el coche está ahí, él va a estar ahí. Y si el coche va a estar luchando por puntos, él te va a luchar por un séptimo. Si el coche está luchando por estar quinto, él te puede luchar por un podio. Y si el coche está para podio o cerca de la victoria, Alonso tiene lo que necesita para luchar por esa victoria. Pese a sus 43 años, pese a lo que la gente quiere decir, no se puede dudar de Alonso. Nos lo ha demostrado 1000 veces. Es un piloto que está para estar en la Fórmula 1 todavía, a sus 43 años. Tú lo ves y parece un chaval, se sigue cuidando mucho mejor que algunos jóvenes. Y si Aston Martin consigue darle un coche competitivo, no hay ninguna duda de que va a luchar por victorias y por un campeonato del mundo prácticamente 20 años después. Pero ahora bien, el turno de demostrar eso, más bien yo creo que es de Aston Martin, no de Fernando Alonso. Fernando Alonso ya nos tiene acostumbrados, pero Aston Martin es el que estos últimos 2 años, el primero empezó muy bien y se cayó mucho, este no empezó tan bien, pero bueno, tampoco empezó mal y se ha caído todavía más. Y tienen que cambiar el chip, creo, porque un equipo no puede vivir a base de fichar estrellas. Hay comparaciones en el mundo del deporte, por ejemplo en el fútbol, muchos equipos han juntado grandes estrellas en el mismo terreno de juego con la misma camiseta y no han funcionado, porque no han trabajado como un equipo. Y en la Fórmula 1, aunque en la pista solo trabaje uno, bueno, no trabaja uno, pero el que vemos todos es el piloto que está dentro del coche y de él dependen los resultados, luego hay mecánicos y demás. Es un trabajo de equipo mucho mayor incluso que el del fútbol. O sea, son mucha gente trabajando para que ese mismo coche llegue a sus objetivos cada fin de semana. Aunque lo pilote un solo piloto, detrás hay mucha gente. Y no por acumular nombres vas a conseguir trabajar mejor que otros equipos. De hecho, los últimos equipos que han ganado mundiales como Red Bull o Mercedes han demostrado que siendo un equipo es cuando ganas. Y de hecho, a la mínima que Red Bull ha empezado a titubear un poco en ese sentido, en el sentido de la unidad y del equipo este año con las peleas Marco, Horner, el padre de Verstappen, hemos visto que empezó a caer en el nivel de rendimiento y este año el Mundial de Pilotos lo han ganado gracias a la primera racha inicial del campeonato, pero el de constructores van a quedar terceros si nada cambia después de haber tenido una amplia ventaja en la primera posición. ¿Qué quiero decir con esto? Que Aston Martin no puede vivir de decir tengo a Bob Bell como director técnico ejecutivo, tengo a Eric Blandin como director técnico adjunto, tengo a Tom como director de rendimiento, tengo a Luca Furbato como director de ingeniería, antes tenía a Dan Fallows pero ya lo han despedido porque ha sido el que se ha cargado el pato de los malos rendimientos de estos últimos años. Tampoco puede seguir soñando con va a venir Enrico Gardile de Italia desde Ferrari y va a venir el super genio Adrian Newey, el mayor genio de la historia de la Fórmula 1 a solucionarme la papeleta, porque luego para rendir bien en la Fórmula 1 todas esas piezas han de trabajar juntas, han de trabajar como un equipo. Y yo creo que es lo que le está faltando a Aston Martin, mucho nombre de estrella, sigue fichando gente que sobre el papel son unos genios, pero luego si cada uno tiene un objetivo, tiene una idea y cada uno trabaja hacia un lado, ese trabajo no va a salir, el coche no va a rendir como se espera. Entonces hay que cambiar esa mentalidad en Aston Martin y puede que lo consigan si llega Adrian Newey y se pone de cabecilla a mandar, entre comillas, a los demás, aunque él siempre escucha las ideas de los demás. Pero hace falta que todos remen a la vez. También hay otras 2 razones por las que a Aston Martin se le van a acabar las excusas en 2025, pero sobre todo en 2026. Este verano ya empezaron a mudarse a su nueva fábrica, en la que está todo mucho más cerca, todo es nueva tecnología, última generación, o sea, ya no pueden poner de excusa eso nunca más. Y si es verdad que para el coche del año que viene muchas cosas aún no estaban al 100% en funcionamiento, para desarrollarlo sí lo estará. Y es lo mismo que pasa con el túnel de viento. El túnel de viento nuevo ya no tendrán que ir a unos kilómetros, que tampoco estaba tan lejos, pero a una decena de kilómetros del de Mercedes que usaban antes. Van a tener su propio túnel de viento, que es muy importante a la hora de desarrollar estos coches y de conseguir mejoras y tiempo por vuelta en pista. Van a tener uno propio en su propia fábrica. Van a tener todo al alcance de la mano. Todo lo que necesita un equipo de Fórmula 1 para brillar, lo van a tener. En 2025 quizá no sea el año en el que se esperen esos resultados, pero sí para empezar a desarrollar y sobre todo de cara a 2026. Si en 2026 y en 2025 no dan con la tecla, seguramente ya Alonso se vaya, porque ya tendrá 45 años, no creo que quiera aguantar mucho tiempo más, y por eso mismo digo que Alonso
está preparado para ganar el Mundial, no se puede dudar de él. Pero de quien sí se puede dudar, visto lo visto, es de Aston Martin. Y si no cambian varias cosas, es difícil que veamos a Alonso ganar el tercer Mundial con Aston Martin. Yo soy el primero al que le gustaría, pero mi duda, repito, está más en Aston Martin que en Fernando Alonso. Muchas gracias por ver este vídeo, no sé cómo lo veis vosotros, dejar vuestro comentario en la descripción, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!